capítulo 6, comenzando a leer en el verso 1. Dice así el Evangelio: se marchó de allí y luego a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde tuvo tal cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y esos milagros que hace de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No son estas sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes o en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dando la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo. Donde quiera que entréis a una casa, quedaos allí hasta que salgas de la población. Y cualquier lugar en donde no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio de ellos. Y saliendo, predicaban todos que se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. José. Gracias, Padre Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Me imagino que muchos de ustedes pueden identificarse con la experiencia de regresar a su casa, o a su barrio, o a su comunidad, o a su pueblo, en donde fueron criados. A menudo se da hoy día, muchos familiares están en Estados Unidos y regresan de vez en cuando a su pueblo. Imagínense ustedes quizás puedan haber experimentado ese ánimo, ese entusiasmo, ese gozo. Enseguida la mamá o los papás están: mira, viene el hijo de allá de Estados Unidos, y entonces empiezan a hacerle el arroz, el de los gandules, y buscan el pernilito, si da para el pernilito, o si no, con un pollito, pero se hace una fiesta porque viene el hijo. Se abraza a la familia, se saluda a los vecinos, se ven las viejas amistades y la gente de la comunidad. Son muchos los buenos recuerdos de la formación o del crecimiento o de edificación con esas personas que tuvimos
o que tienen las personas con esas personas que apreciamos y que le tenemos mucho cariño, que le tenemos mucho amor, y cuando regresamos pues celebramos, ¿verdad? Una celebración. Aquí en el Evangelio parece una cosa distinta. Hoy leemos que Jesús regresa a su pueblo, a su ciudad, en la ciudad donde fue criado, ¿verdad? Entra en la sinagoga, que era algo, ¿verdad?, importante. Allí él toma la palabra y se pone a enseñar. La reacción de ellos no fue tanto de alegría, no fue de gozo, ni celebración o aprecio o cariño, sino que empezaron a Dios, pero y este no fue el que se crió con nosotros. Adiós, pero si este no es el hijo del carpintero. Adiós, pero si tú, los hermanos ¿de dónde saca esto esa palabrería? Wow, en vez de sentirse orgulloso, ¿verdad? En vez de sentirse, mira cómo nos habla, ¿verdad? Y todas estas cosas, mira, wow, no fue tan buena la recepción, ¿verdad?, de llegar a casa nuevamente o al lugar donde se crió, ¿verdad? Estaban asombrados de su sabiduría quizás, pero detrás de eso como que dudaban, tenían recelo o desconfianza, ¿verdad? Es decir, escucharon la palabra, pero las ideas preconcebidas. Usted no pudo ver, esto no puede ser, porque imagínate, hijo de José, que es un carpintero, ¿cómo va a salir un maestro? ¿O cómo va a salir que un profeta? Y eso es un milagro. En verdad lo están haciendo, ¿verdad? Es duro todo, ¿verdad? Y son constructos o estereotipos. A veces nosotros cancelamos a nuestros hijos. Yo lo he dicho en otras ocasiones. A nuestros propios hijos, a veces, si tú le empiezas a decir desde chiquito, oye, pero ¿qué te pasa? Tú no entiendes. O, oye, pero tú serás bruto. O, hay veces, perdón, que yo diga esta palabra, pero a veces que los papás trabajan así con los hijos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese hijo se va a criar así, porque ya usted lo está tratando así, o sea, de esa manera, y hace el constructo, y él se construye pensando que no es, que es un bruto, porque el papá se lo decía, la mamá se lo decía desde que era chico, ¿verdad? A veces pasa eso, o a veces nos formamos una idea y de esa idea no salimos, ¿verdad? Algún error que cometió alguien en algún momento y no, pero es que ese es un sinvergüenza, y es sinvergüenza toda la vida. A lo mejor cometió un error una sola vez, pero usted lo marca, le pone la marca y no le da oportunidad. Aquí pues decían, bueno, pues si este es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser el tío maestro? Mire, cogió la palabra y se puso ahí a enseñar. ¿Y de dónde saca esa palabra? La gente, ¿verdad? Una cosa ahí, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Jesús estaba enseñando y se notaba su autoridad y su sabiduría como la de un maestro, como la de un profeta. En los otros evangelios así se expresa, ¿verdad? Sobresaliente, porque enseña con autoridad. Así se expresan los otros evangelios de episodios como este, ¿no? De este episodio, ¿verdad? No prestaron atención, no examinaron a conciencia el contenido de lo que se estaba proclamando, enseñando y proclamando allí. No reflexionaron, no fueron contemplativos cómo responder a esa enseñanza que se nos está dando, sino que empezaron a señalar, espérate, ¿quién es este? Pues es el que se escribió ahí. No creyeron en Jesús, ni como maestro, ni como profeta, ni mucho menos como Mesías, un hijo de Dios, ¿verdad? O el hijo de Dios. La enjundia, la médula, el meollo, es tener apertura a escuchar a esa palabra que se le estaba dando, ¿verdad? Pero no, él estaba diciendo, pero no disciernen los significados, no disciernen la enseñanza, la proclamación, y no se le aplican la palabra a su vida. Se dejan llevar por los prejuicios, por los estereotipos, y no reciben la gracia de Dios por medio de la palabra, para la fe, para la vida, como creyentes, para la fe y la vida como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Se perdieron el mensaje. Hay veces que nos sucede hoy día también,
Viene un predicador jovencito, dice, allá pero mira si ese es el nene que se lo quiere. Y mira para allá, que un predicador, ¿verdad? Ese es un nene, ese todavía no sabe. Porque es predicador jovencito, ya dice, pues yo prefiero a alguien de experiencia. Pero entonces después viene alguien de experiencia y entonces lo ven con algunas canitas. Y ya me salen hasta en el bigote y dicen, adiós, pero sí, ya ese es un viejo. Ya ese es un viejo, ya se debe estar en su casa mascando tabaco o algo así. Lo descartamos. Ni escuchamos al joven, porque es un inmaduro o que todavía tiene que crecer, y tampoco escuchamos al mayor, porque mira, ya tiene ganas, ya que se va para su casa. No escuchamos la palabra y no crecemos en la fe, ¿verdad? Por criticar al que está ahí. Mira, presta atención. Aunque tú estés, incluso mira, aunque tú estés molesto con el pastor que esté ahí, vamos a ponerlo así, o pastora o algo así, siempre hay algo que puedes escuchar de Dios. Presta atención a lo que diga, aunque tú estés molesto con él, trabaja esa molestia con él, reúnete con él, reconcíliate con ese pastor, ¿verdad? O pastora, ¿verdad? Pero no dejes de tener tu oído abierto a la palabra de Dios, porque no crecemos. Esa fe entonces no puede operar en esperanza, en disposición de servicio, en obra para con Dios. Así que es interesante esto, ¿verdad? Que cómo se puede hacer la explicación, ¿verdad? Ante la lectura, ante la enseñanza, ante la proclamación, ante la predicación, hay que tener una actitud, una disposición de escucha, humilde como creyentes, pacientes también. A veces nos impacientamos. ¡Ay, ahora muy bajito! ¡Ay, y tanta cosa, ¿verdad? Siempre buscamos una excusa, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero escuche la palabra. Medite, reflexione, contemple, aplique esa palabra a su vida, discierna la misma para la fe, para la conciencia, para el cambio de dirección y de mente, para actuar y trabajar o ser como Dios, ser o hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Eso está ahí cuando se lee la palabra, cuando se enseña y cuando se proclama. Dios se dirige a todo el pueblo y cada uno de nosotros debe encontrar, ¿verdad?, qué tiene Dios para decirme aquí, ¿verdad?, cuando se proclama o se enseña y otras cosas. Porque es importante que nosotros permanezcamos en esa relación de comunión íntima para con Dios y trabajando. Dios quiere que trabajemos con Él en su actividad creadora, en su actividad redentora y santificadora. A veces pero ¿y qué ese pelito? ¿Tú viste el pelito como tiene los pelos trepados arriba? Y mira, adiós, pero se cambió los espejuelos y muchas otras cosas y no prestamos atención a la palabra. Ay, pues ya como que el punto está puesto, no lo voy a molestar. Dios estaba en Jesús, en esa sinagoga en Nazaret, y nosotros debemos también estar dispuestos a recibir esa fe del Evangelio que leímos y discernir esa palabra de gracia y de amor, porque es lo que nos libera. Es la palabra que también nos habla del perdón, de la sanación, de darnos vida nueva, vida eterna. Jesús enseñaba con esa autoridad, y además de preservar y disfrutar la gracia y el amor redentor de Dios, la fe nos debe impulsar a crecer, a relacionarnos fraternalmente con nuestros prójimos, así como hablamos de comunión íntima con Dios, pues comunión fraternal y solidaria o de amor con nuestros prójimos. La autoridad, la sabiduría, la enseñanza, la proclamación de Jesús van de la mano también con las obras portentosas
de acompañamiento, de asistencia, de intercesión, de misericordia, de justicia, de otra vez reconciliación y paz integral de la vida de todo ser humano. En Jesús se proclama la cercanía, la llegada, la edificación del reino de Dios. En Jesús, Dios abre las puertas del mundo a un mundo nuevo, para todos, de todos y para todos, ¿verdad? Empezando por los quienes, por los más necesitados, por los vulnerables, por los angustiados, por los sufridos de la tierra, ¿verdad? Antes de ese capítulo 6, ¿qué había hecho Jesús? Mire, antes de ese capítulo 6, que es hoy, ¿verdad? Jesús había liberado al hombre que estaba oprimido por las fuerzas del mal, descrito como el espíritu inmundo, ¿verdad? Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Jesús había sanado a muchos otros enfermos y había echado del mal de muchos otros atormentados por el mal, ¿verdad? En el capítulo 6, antes del capítulo 6, él había curado al leproso, al paralítico. Jesús además de eso, se había sentado a comer con los pecadores, ¿verdad? Impuros, y allí les enseñaba y les proclamaba a ellos también esa buena noticia de Dios, ¿verdad? Así que vemos cómo junto con la palabra están los portentos de liberación, de reconciliación, de sanación, para dar vida. A eso vino Jesús, y darle la abundancia y ofrecerle también la vida eterna, como lo hizo con quién la semana pasada, la hija de quién, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Así que la gente en Nazaret, por los cuales él se crió, le oyeron, pero no se abrieron a una escucha humilde, a una escucha respetuosa, atenta, consciente. Al contrario, los rechazaron, no le recibieron como profeta ni como ungido de Dios, no creyeron en él. Y Jesús entonces dice: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Esa frase de Jesús, según Marcos, puede muy bien compararse con la del Evangelio según San Juan, cuando dice, capítulo 1, 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Tanto ayer como hoy es duro, es sufrido de ser rechazado y más cuando son las personas que tú conoces. Es sufrido eso, ¿verdad? Cuando ser rechazado por las personas que tú amas, ¿verdad? Por las que te criaste, ¿verdad? Cuando son tu familia, y ser rechazado por ellos es durísimo, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Y más cuando tú tienes la intención de algo bueno para ellos, y qué mejor que compartir la enseñanza de la palabra de Dios, los medios como un medio de gracia para la fe, para crecer, para vivir en esperanza y vivir en amor, ¿verdad? No, y rechazaron eso. ¿Verdad? Jesús estaba sorprendido de la incredulidad del pueblo de Nazaret, pero a pesar de esa experiencia, ¿qué hace Jesús? No se detiene, sigue el cumplimiento fiel para con Dios, obediente y fiel para con Dios, dando continuidad a la comisión que le había dado el Padre, como el ungido, el elegido, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios nos sigue llamando también hoy a todos nosotros, como sus hijos, como los discípulos, a conformarnos a Jesucristo para el seguimiento, el cumplimiento de nuestra vocación. Eso es lo que llamamos el ministerio de todos los bautizados y creyentes, ¿verdad? Así como Jesús envió a sus 12 discípulos, así a nosotros somos los enviados de hoy. Nosotros somos los enviados de hoy. Él llamó a ser misionero, a ser evangelista. Tampoco era fácil para ellos. Ahora y cuando porque también él les advierte, mira, van a haber lugares en donde los van a rechazar, y si nadie los recibe allí, pues sacúdense los pies, pero sigan esparciendo ese evangelio, ¿verdad? Sigan sembrando esa semilla del evangelio, del reino de los cielos, ¿verdad?
Aun y cuando nos rechacen, aun y cuando que no veamos los resultados de nuestro trabajo o de lo que quisimos alcanzar, hay que seguir haciendo la obra de Dios, como los comisionados, porque la hacemos no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino por el poder, la autoridad, la sabiduría que provienen de Dios, en Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo que ha repartido los dones. ¿Cuál es mi don, oh Señor? ¿En dónde debo servir? ¿A dónde me envías a servir? Una pregunta para todos nosotros hoy. ¿Qué yo estoy haciendo con los dones que me han dado? ¿Y cómo estoy sirviendo? ¿No he tenido buenos resultados? Pues si no he tenido buenos resultados, como decía aquel, John Cholito, encabulla, vuelve y tira, ¿verdad? Vuelve y tira. Tira esa semilla del Evangelio, ¿verdad? No el tronco, ¿no? La semilla del Evangelio, ¿verdad? Da seguimiento al reino de Dios. Somos los llamados a vivir una espiritualidad como el himno. Enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Vivir la espiritualidad como la del himno clásico. ¿Cuántos no han cantado esto? Especialmente los mayores como yo. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. El que venció en la cruz el pecado y la muerte, el que resucitó, nos redime, nos da vida, y esa vida es en esperanza y de la plenitud del reino. Nos llama a sembrar esa semilla del Evangelio de Cristo, del reino de los cielos. Hasta que la Jerusalén celestial baje del cielo, lleno de la machada tomando los manos de enfermedad, sino todos como pueblos reunidos alrededor del Cordero. Recibamos pues la autoridad para resistir, para alejar y echar fuera todo aquello que nos impida hacer la obra que Dios nos encomienda y vivir en intimidad, en comunión para con Dios. Recibamos la autoridad de ungir a enfermos y vayamos a sanar, de predicar y vayamos a proclamar, de arrepentimiento y fe, y cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestra vida y renovemos nuestra alma y corazón, y como bautizados, como discípulos, responder. Y mira, no tenemos que ir solos, porque después de todo que hizo, no fue de dos en dos. Ya yo fui el año pasado con Margarita y con Lita, y hay que ir otra vez. Ya no hemos pasado del tiempo. Y así también podremos ir en algún momento con otros hermanos de la iglesia. No perdamos nunca la fe ni la esperanza. Es Jesús, es Dios quien nos envía, y es en su poder que se hace la obra hasta la plenitud de los tiempos. Y la paz que sobrepuja tu entendimiento, guardará en tu corazón.